Hoy, sofocado mínimamente el incendio metafórico de Torre Pacheco, solo mínimamente, porque ya verán que tenemos algunas declaraciones de última hora muy comentables, más que comentables, y ahogada en un océano de declaraciones adversas, la incoherente financiación singular, pero a la vez generalizada para todos, que el Gobierno nos vendió, pues se vuelven a abrir paso en el menú cotidiano algunas otras cosas de las que nos veníamos ocupando días atrás y que habíamos dejado un poco de soslayo y que podemos resumir pues básicamente en dos bloques: el de los líos jurídico-familiares del presidente del Gobierno y todo lo que colea de la desgracia colectiva que padecemos los valencianos después de la Dana, que personifican básicamente damnificados y afectados. Dos bloques a los que hay que sumar los palos europeos al Constitucional de Pumpido y algunas dudas, ciertas dudas sobre nuestra economía de autoridades independientes que pueden llevar a mirar, que nos pueden llevar a mirar con preocupación los drásticos recortes anunciados en Francia, nuestro país vecino, para combatir su déficit por aquello de las barbas puestas a remojar. En resumen, que hoy, día de la Virgen del Carmen, patrona de quienes tienen por costumbre surcar aguas saladas, incluidos muchos merluzos, la cosa por estos lares sigue políticamente marinera. Déjeme un minuto, deme un minuto y encendemos el faro. Déjenme que les presente a don Vicente Ibor. Muy buenas noches, don Vicente. Buenas noches. Don Fernando Mud, el presidente de Sociedad Civil Valenciana. ¿Qué tal, don noches. Fernando? A don Vicente ya lo conocen ustedes de sobra, porque es habitual. Don Javier Domínguez, arquitecto, urbanista, pensador. Muy buenas noches. Don Muy buenas Javier, noches. pensadores son también los demás, que conste. Doña Gloria Marcos, molt bona nit. Hola, molt bona ¿Qué tal? nit. ¿Cómo estén? Bueno, señores, yo les decía que me proponía y les proponía, cuando esta mañana establecíamos un primer contacto para ver los temas que podíamos abordar hoy, que bueno, lo de Torre Pacheco parece que se había quedado ya ahí un poco, no demasiado, en poco, que podíamos darle un poquito de carpetazo a la espera de nuevos acontecimientos, pero con las declaraciones esta tarde de Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Feijóo y de Santiago Abascal, pues yo creo que un pensamiento sí que podríamos dedicarle a este asunto, no tanto a lo que pasa en Torre Pacheco como a los problemas de fondo de la inmigración, que se supone que son en parte responsables de las cosas que han pasado en Torre Pacheco. No solo esas cosas son las responsables de lo que ha pasado en Torre Pacheco, porque luego tenemos los llamamientos internacionales a ultras para que vengan con los bates de béisbol a pegarle palizas y hacer cacerías de inmigrantes, hayan delinquido o no hayan delinquido. Esa es otra cuestión. Pero respecto de la inmigración, Pedro Sánchez, que está hoy en Mauritania, ha dicho que quiere una inmigración, esperen que se lo digo bien, segura y ordenada. Y Alberto Núñez Feijóo, no sé si al calor de las apreturas que le proponen otros, pues ha dicho hoy que hay que deportar inmediatamente a los irregulares que delincan, a lo que Santiago Abascal le ha contestado: no, Alberto, te equivocas, hay que deportar inmediatamente a todos los ilegales y además a los legales que delincan. Don Vicente, áteme esta mosca por el rabo. Bueno, en primer lugar, quiero hacer una mención al más olvidado de todos, que es el pobre señor Don Domingo, que es el que recibió la brutal paliza injustificada, se mire por donde se mire, y por mera diversión, de unas personas que casualmente pues son extranjeras, inmigrantes irregulares según parece, y que eso ha provocado toda la ola de violencia que después ha llevado consigo, pero esta persona es el protagonista. Nadie está hablando de Domingo en estos momentos, y a mí me da lástima una persona que está convaleciente por el capricho de unos delincuentes bárbaros, que no se hable de él. Eso es lo primero. En segundo lugar, bueno, se dicen tantas cosas y tantos disparates por todo el mundo que no sé por dónde empezar. Vamos a ver. En primer lugar, es inviable, imposible, ilegal e inmoral vincular la inmigración con la delincuencia. Eso no es posible. Hay muchísimas personas inmigrantes legales que vienen a trabajar con sus contratos y sacan adelante nuestra economía y garantizan nuestras pensiones futuras, que no permiten ningún tipo de comparación con los bárbaros que han hecho eso. Y en segundo lugar, existen también inmigrantes ilegales que vienen por necesidad, por hambre, movidos por temas familiares, que también son en cierto modo respetables y que no vienen a delinquir. ¿A quién Por lo deportamos? tanto, vale, ahí estamos. A Por lo Sánchez. tanto, Hombre, criminalizar, no sé, me lance usted. criminalizar
a los inmigrantes por el hecho de ser ilegales es injusto en su conjunto. Ahora, ¿qué hay que hacer con los inmigrantes ilegales? Deportarlos. Es que eso no me cabe ninguna duda. Los ilegales, todos los ilegales. Aunque no sean delincuentes. O sea, he empezado diciendo que no se pueden poner el mismo saco porque no es lo mismo el que viene a delinquir, el bárbaro, el delincuente, el que trafica con droga, el que viene a asesinar, el que es un sicario, que los hay, a los que vienen ilegales pero no a delinquir. Pero no obstante, si queremos garantizar el futuro y la estabilidad de nuestra nación, tiene que ser no solo ordenada, como dice el presidente del gobierno, de forma incorrecta, porque una inmigración ilegal puede ser ordenada y sigue siendo ilegal, sino favorecer al máximo las inmigraciones legales, porque ahora la burocracia es absolutamente inasumible para cualquier persona, incluso con la formación que tenemos los europeos, mucho más cuando vienes sin conocer el idioma y sin formación adecuada, favorecer que vengan personas con todas las garantías a trabajar y a sacar adelante nuestro país, integrarse y ser uno más y acabar de una vez por todas con la lacra. Del abogado a la historiadora, doña Gloria, ¿a quién deportamos? Yo a nadie, tú sabes, sí, está claro. En estos momentos no solo es un problema de percepción, es un problema de datos. Hace 20 años en España había 4 millones de inmigrantes, sobre 44 millones de españoles y españolas. Ahora mismo, sobre casi 49 millones, hay 7 millones y pico de inmigrantes. Y sin embargo, las cifras de delincuencia han bajado 7 puntos. O sea, eso de intentar decir inmigración, delincuencia, es falso, pero no solo por percepción, sino también porque los datos lo dicen. Las personas que vienen aquí, yo creo que muchos de nosotros, algunos tendremos abuelos, primos, tíos, que han cogido la maletita con la cuerda de cartón y fueron emigrantes políticos o económicos a Europa, y no legales. Porque la persona no es que sea ilegal o las personas no son ilegales. Las personas pueden estar en una situación administrativa, pero bueno, eso se hace mediante procesos de regularización. Está claro que cuando se produce un delito, ¿qué pasa? Que cuando hay un señor que mata a su señora, todos los españoles son reos de... No, hombre, quiero decir, el problema es que aquí se está buscando una excusa para hacer avanzar el miedo, el odio, el fascismo, y entonces la excusa de la emigración, pero me da igual que sea la emigración, las cuestiones de igualdad de las mujeres, la Agenda 2030, se están buscando excusas instrumentales para entrar en un marco ideológico que castiga lo diferente, persigue lo diferente, porque así se genera seguridad presentándose como el salvador de esos conflictos. Y eso me parece muy grave para la democracia. Don Fernando, ¿a quién deportamos? Sí. No Dando por hecho ya, yo creo que podemos dejar ya por sentado que no todos los inmigrantes son delincuentes. Evidente, esa es la primera premisa con la cual estoy de acuerdo con los dos ponentes que me han precedido. A ver, yo creo que la emigración en este momento es un fantasma que recorre Europa, es decir, y el mundo entero, porque estamos ahí con Trump como el que va a castigar y va a lanzar a todos los emigrantes al infierno. Es decir, todo eso, ese es un fenómeno... Que lo está haciendo. Que lo está haciendo, sí, claro, pero... Alcatraz aligator, encima lo canta, qué animalada, encima lo llevar canta, decenas de miles al Salvador. Efectivamente, pero bueno, yo entiendo que la emigración es absolutamente necesaria, dada por ejemplo la pirámide de población de este país, es absolutamente necesaria para el desarrollo futuro de España, es absolutamente necesaria. Ahora bien, habrá una parte que vienen, como veníamos nosotros, como bien ha dicho Gloria, con la maletita, que nos íbamos a Suiza fundamentalmente. Yo ahí fue donde los conocí en general, pero esta gente tenía un trabajo remunerado que luego le ha servido para tener su correspondiente pensión y de alguna forma estaba ordenada, como dice el presidente del gobierno. ¿Vale? En ese sentido, yo creo que este país, España, debería hacer un esfuerzo por ordenar de alguna forma la gente que llega de una forma legal. Por otro lado están los ilegales, que efectivamente le llaman ilegales por llamarles ilegales, es decir, aquellos que se han subido a una patera, que no tienen más remedio que salir a un país civilizado, y esta gente pues tendríamos que organizar también lo que serían unas estructuras que fueran capaces de acogerles,
que fueran capaces de informarles. Esa es otra. Mañana creo que hay una reunión para ver cómo se distribuyen las menas, que ese es otro asunto polémico. Pero bueno, y a partir de ahí que día. vayan buscando trabajo y vayan pudiendo vivir como cualquier español. Ahora bien, aquel que viene a delinquir, aquel que viene a traficar de drogas, entonces debe recibir el castigo que tiene cualquier español, y entonces su caso está en la cárcel y están... Por matizar un par de cosas más, Abascal, cuando ya generaliza lo de que hay que deportar a todos los ilegales 8 millones, y a los legales que delincan, añade a esto último que para que le estemos pagando, no con estas palabras, pero más o menos en este sentido, para que le estemos pagando el rancho de la cárcel nosotros, que se lo paguen en su país de origen. Bueno, pero respecto de todo esto, que quiero escuchar es ahora inviable. a Javier Domínguez también, hay hay otro factor añadido hoy que creo que va a exacerbar un poco más en las próximas horas el debate, y es un hecho tremendo que ha tenido lugar en Canarias. Un inmigrante recién llegado, no sé si hace 2 meses, una cosa así en patera, a las islas, que le ha pegado fuego a una menor que está con el 95% del cuerpo quemado y Dios sabe qué futuro tiene por delante, si es que lo tiene. Entonces me imagino que eso, que es un ejemplo de libro para lo que estamos comentando, pues va a exacerbar todavía un poco más el debate. Pero el señor Domínguez, en principio, se mostraba partidario de deportar solo a Pedro Sánchez. Yo no tengo experiencia política y solo soy un ciudadano contribuyente, muy sufrido. Sí. Y lo que pienso es que todo este relato, para mí, que el presidente del Gobierno de España, que es el responsable desde hace más de 5 años de regular los destinos en muchos aspectos de este país, diga que él desea y escriba una carta a los Reyes Magos de que quiere una inmigración ordenada y regular, me parece un chiste. Que el líder de la oposición, el señor Feijóo, diga lo que ha dicho, me parece un chiste malo. Y lo que creo es que es un tema totalmente politizado. Cualquier persona que estudie mínimamente la inmigración desde el siglo XIX y los movimientos migratorios en el mundo es plenamente consciente de que hay unas diferencias tremendas. Si vamos a hablar de Francia, el proceso de descolonización, fundamentalmente de Argelia, es lo que lleva a una invasión de los pieds noirs en Francia. Lo mismo la posición de Alemania controlando el Imperio Otomano lleva a tener una población turca, pero España, desgraciadamente, perdimos el imperio en el 98 y lo perdimos bastante mal gracias a la clase política que gobernaba entonces. Seguimos igual de mal con la clase política. A ver, yo no creo que sea mejor la que tenemos actualmente que la que teníamos en el 98. El problema de la inmigración en España es un problema de mafias organizadas. O sea que todo lo demás, para mí, no es más que literatura. Perdona, y de empresarios que se aprovechan de migrantes. De empresarios que se aprovechan de tener migrantes en unas condiciones. Hay tres políticos estoy corruptos. hablando que se aprovechan de las condiciones terribles a las que someten salarialmente y habitacionalmente a los inmigrantes. Pues claro, cuando aquí algunos iban a la vendimia, a Francia tenían unas condiciones más o menos estables, pero aquí hay que ver cómo están trabajando los que van a la fresa o los que van a los plásticos. Pero vendernos que los inmigrantes que son analfabetos, que no hacen más que consumir recursos, son los que van a resolver las pensiones de este país, es un chiste muy malo. La mayoría de los trabajadores ignorar que hay 1 millón de inmigrantes jóvenes que, siendo universitarios, porque los hemos formado aquí, están trabajando en el extranjero. Pues alguien debería preguntarse qué pasa para que nuestros jóvenes se vayan y tengamos que traer gente de Ghana para que vivan en Gerona y pero la en el campo. gente de Ghana no compite por los puestos de trabajo con los universitarios, ¿va? Gloria, o sea, yo te quiero recordar hombre, una cosa. Compiten La mayoría de los contra trabajadores inmigrantes explotados lo son por mafias de su propio país. No te engañes, porque aquí los empresarios están sometidos a muchísima regulación. Y cuando vienen inmigrantes que vienen de países hispanoamericanos, o vienen de China, o vienen de Marruecos, están explotados por empresarios sin escrúpulos, que viven a cuerpo de rey precisamente con las ganancias de las mafias que traen a las personas y que mueren en el mar,
y luego aquí los explotan cuando vienen. O las mujeres con la prostitución y a los niños en talleres ilegales. Eso está. Y luego un dato más, perdón, Vicente. Sí. Y un dato, tú has hablado de un dato de la delincuencia que dices tú, yo no conozco el dato, que ha reducido. No, digo yo, no, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Pero yo como no lo conozco, que no es te lo fiable. Ahora, que no es en absoluto Pues no sé fiable. por qué no va a ser fiable, para mí lo es Para mí absolutamente. Gloria, no te lo Para mí discuto, sí. Vamos lo a ver, único que un digo es que yo instituto que da una cifra esa de fuente no la parados. tengo. Lo que sí que tengo es el dato de la población reclusa. Y la población reclusa, en cuanto a delincuentes condenados por sentencia firme, o sea que con una verdad judicial, delincuentes claramente condenados, es un 15% de la población reclusa, mucho más que la población Las ilegal. estadísticas que yo he visto sobre población... No, perdón, un tercio de la Sí, población reclusa. las estadísticas que yo he visto, pero vete a saber ya, no sabe uno si están hechas como Dios manda o no, o están hechas de parte, dicen que hay un 70 y no sé cuántos % de delincuencia de españoles. Exacto, y el tercio, resto el de tercio, extranjeros. el tercio, Pero sí. claro, también resulta que españoles hay más que extranjeros, y si miras proporcionalmente, pues sale una ratio superior de delito por extranjero que de delito por nacional. Pero bueno, Exactamente. Pero Esa es la yo le realidad. invitaría a sí, es que yo creo que Vicente esto- a que en fin. explique la realidad de las estadísticas. Sí. Invito a cualquier español a poner una denuncia a través de la página web de la policía. Si lo consigue, yo le daría un premio. Es imposible, tienes razón, Javier. Claro. Es imposible. ¿por qué? ¿Y por qué? Pues Porque no quiero tener porque no denuncias, funciona, porque no quiero funciona. bajar las estadísticas. ¿Pero qué pasa? Que A ver, no el veo tema- otra la- complican la motivo. manera de hacer la No, denuncia. que es tan complicado y da tantos errores Ya. que hay que ir presencialmente a las comisarías. Cuando los delitos son de una importancia relativamente pequeña, la gente no denuncia. Pero eso no, No será denuncia. un mal No, yo no común sé, de toda la seguramente administración. Yo será lo un digo porque tema- Pero A ver, solo en algunos, el caso... No. algunos trámites vale, de seguridad yo Yo social en conozco la el web caso este porque me tampoco- dedico a esto. Ya, no, pero luego digo que ve a eso una no tendrá comisaría sesgo. y dime qué español étnico. está dispuesto a Espero perder que- un día para presentar una Bueno, denuncia. yo simplemente quiero decir que la gente, que los emigrantes que vienen, normalmente vienen a buscar una mejor vida, porque están viviendo en unas condiciones infrahumanas. Que ellos evidentemente no los van a salvar a Gerona, ni van a salvar el país, digamos, comparado con los ingenieros y con los técnicos y tal, no. Pero sí que hay mano de obra, hay necesidad de una mano de obra en que los españolitos, como nos hemos desarrollado y demás, no solemos asumir. Entonces están supliendo, por ejemplo, temas de agricultura. Ves a Lérida y verás la cantidad de inmigrantes que están recogiendo. Y en los plásticos, a ver cuántos españoles Claro. encuentras. Entonces, en quiero decir, Almería. ese Ninguno. factor yo creo que es bueno e importante Y para son 8 millones los que para nuestro necesitamos. Pero esto, país. de todas formas, es un estadio posterior, ¿no? El sí. problema ahora es qué hacemos con los que tenemos, no tanto en qué condiciones están trabajando, que por supuesto habría que revisarlo también, pero a lo mejor el problema de ahora es qué hacemos con los inmigrantes ilegales y qué hacemos con los Bueno, delincuentes. pero y que la gestión puede ser diferente es evidente. Ya. Claro. Cualquiera que diga, quiero irme a trabajar a Australia. Australia hace una oferta anual de lo que necesita. Y el que no Y el que no entra. Ya. ¿Y Eso- aquí qué eso pasa? nos pasaba a nosotros. Que mandamos a los barcos Claro. a recoger gente en las playas de Mauritania para traerlos aquí. No, Bueno, pero eso- mandamos no. a recoger la gente que se está No, ahogando pagamos a en el ONGs, Mediterráneo. pagamos a que ONGs es el para que mayor vayan a cementerio recoger pateras. que existe en estos momentos. El Mediterráneo, el mayor cementerio. muere muchísima más perdona, gente. Por perdona. culpa de las Mafias, mafias ilegales evidentemente. que precisamente se hacen millonarios a cambio del sufrimiento Pero eso de los que pobres tiene- inmigrantes. vamos a ver, Sí, pero porque tú has si un- dicho- pero si un pero gobierno vamos a ver, hace un que efecto tenemos un llamada... Tú has gobierno para acabar con la tenemos, mafia, tenemos digo yo. que poner encima Europa. de la mesa A ver, Europa al es tan corrupta pobre como nuestro señor país. de 68 años Y- que fue agredido Sí. y al joven de 15 años que era tan español como tú y yo, aunque su padre fuera marroquí y su madre era euskalduna, y resulta que le han pegado una paliza de muerte. ¿De ese no nos acordamos? Bueno, y de la chica que han quemado también. Es igual. Pero no, quiero no, decir pero que- estamos pero- hablando de Torre Pero Pacheco. como estamos No, centrando no, te lo el digo problema, lo porque centramos. todas las víctimas tienen el mismo valor para mí, ¿vale? Por supuesto. Y Naturalmente. no es un problema solo de economía, es un problema de respeto Sí, y de pero derechos Gloria, humanos. una cosa es que tú, Los tú emigrantes traigas a una merecen persona, todos mis le respetos. des toda la protección aunque sea ilegal, la ampares, le des seguridad social, le des protección médica, le pagues una subsistencia que se está haciendo para que luego salgan para divertirse
y apalear a un anciano. Por favor, yo estoy defendiendo eso. No, claro que no. Pero es que eso, es lo que ha pasado en Pero, y luego en Almería, hace 2 días lo hicieron 3 españoles. Bueno, el que Bueno, vuelva, pero un señor ¿el con qué un sin gobierno techo, autonómico claro. los quiere? el que vuelva a llamar Si no hacen anciano, más que el pedir que vuelva a dinero. llamar anciano a un señor de 68 años se va del plató ya, ¿eh? Me parece se va del fenomenal. plató esa ya. medida me parece No, muy importante. bien. Una Y otra persona cosa, madura, yo he puesto ahí madura. con toda la intención lo de la inmigración en el punto de mira, por aquello de López Miras, que es el de Murcia, el presidente de Murcia, pero bueno, es igual. Que esto nos va a dar para mucho más. Y ya que mencionaban ustedes Europa, cambiamos, giramos, nos fijamos en lo que está pasando con el Constitucional en las instituciones europeas, porque hemos visto que hay 2 asuntos, el de la amnistía y el de los ERES de Andalucía, en donde al final la justicia europea parece que va a tener que decidir respecto de lo que ya decidió en su momento el Constitucional. El Constitucional dejó los ERES de Andalucía en nada, revisando las sentencias del Supremo, y respecto de la amnistía, pues también ya sabemos que ha sido aprobada por el Constitucional a pesar de que el Supremo no quería. Es decir, el Constitucional se está convirtiendo, como ya ha sido suficientemente comentado en muchas ocasiones anteriores, en una especie de tribunal de revisión de lo que hace el Supremo, cuando el Supremo debería ser, como su propio nombre indica, la más alta instancia judicial. Lo del Constitucional es otra cosa distinta, no es exactamente poder judicial, pero de hecho cambia algunas de las disposiciones que adopta el Tribunal Supremo. Y ahora, claro, por encima del Constitucional lo que queda es la justicia europea, a donde ha ido la Audiencia Provincial de Sevilla por el tema de los ERES y a donde han ido con cuestiones prejudiciales también determinadas instituciones y entidades por el tema de la amnistía. ¿Y es un tribunal independiente el de Estrasburgo? Pues ¿O yo también no tengo, está politizado como yo los no españoles? tengo Como mayor todo. noticia, pero se acogen Claro, todos como a, todo. No, pregunto. se acogen todos Claro, al sí, Tribunal sí. de Justicia de la Unión Europea como si fuera Y de ahí tenemos la la panacea. posibilidad de recurrir a la ONU. Hay una ¿o no? novedad que respecto, a ver, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tardará unos meses todavía en decidir sobre ambas cosas. Para octubre. Pero especialmente sobre la amnistía, para octubre más o menos, sí, eso es lo que se calcula. Pero especialmente sobre la amnistía hay una declaración previa de la Comisión Europea, del Gobierno europeo, que le dice al Tribunal Europeo: no parece que la ley de amnistía española responda a un interés general, y de hecho causó una división profunda de la sociedad española, lo cual pues ha sido interpretado por muchos como varapalo al Constitucional por un lado y al Gobierno por Bueno, otro. de una comisión que no ha querido investigar dónde ha ido el dinero de las vacunas en Europa. Bueno, no me mezcle temas porque entonces Bueno, se nos ya, hace... No, pero digo que Bien, bien. esa es la credibilidad que tiene para muchos Vamos a ver, en ciudadanos. este caso hay una cuestión que plantean los juristas, ¿no?, que a mí me parece sustancial, y es eso de la utilización del término autoamnistía, que es lo que se está planteando. Y entonces, claro, algunos juristas dicen autoamnistía mientras es un acuerdo político, pero en el momento que eso pasa a ser una decisión mayoritaria de las Cortes Generales, no es una autoamnistía, es una ley que sale de un Parlamento y por tanto tiene toda la legitimidad política requerida. El problema que se está planteando ante Europa es si hubo o no malversación, y eso está muy cogido por los pelos, porque el problema de la malversación se plantea en estos términos. Si hubiera salido el proceso, España hubiera dejado de cotizar a la Unión Europea como un Estado más complejo y hubiera cotizado por menos. Claro, porque malversación en el sentido estricto es que darte dinero en el trámite, dijéramos, de un aspecto público, ¿no? Y esto no se ha producido. No hubo ningún dinero que fuera al bolsillo. ¿De los el ERES tema, o de la amnistía, no, de de la todo? amnistía. Bueno, Bueno, no se yo no me no se quería ir porque Bien, estamos hablando, amnistía, estamos hablando de la amnistía. Que no se ha investigado. Entonces, ¿eh? Que no se ha investigado. Que se ha ido al bolsillo. Que Puigdemont no. de qué vive. Pues Puigdemont tiene, primero, de sus emolumentos del Parlamento Europeo, de sus donaciones, Sí, porque tiene trabajar en la vida donantes, privada no ha trabajado nunca. Ya no es sí. europarlamentario. ¿Eh? Además, Ya ya lo no es. es. No, Ya no no, lo es, ya. Pero, Claro. pero piensa que tiene una organización que sus cargos públicos hacen... Tiene una donaciones caja de orga- resistencia. a la Y esa organización de que se Y esas alimenta. donaciones las declara porque la donación es a Venga, título ya. personal. Es decir, aquí hay una irregularidad tremenda. No, me Yo refiero a las donaciones a las organizaciones y luego la Pero organización ¿quién da le paga dinero? como secretario ¿Quién da general. dinero? Eso no creo que sea ilegal, ¿eh? No sé si O lo sea, declara, ¿no? por eso digo, en no, todo caso, porque- yo no puedo estar de acuerdo. Es decir, el hecho de que haya una mayoría parlamentaria que vote algo no legitima la legalidad de lo que vota. Estaríamos en el absurdo No, que un claro. partido
como Vox tuviera mayoría absoluta y acordara lo que, por ejemplo, que volviera la esclavitud a España, por decir un absurdo. Eso no sería pero legal, por eso mucho que el lo acordara el Tribunal Parlamento. Constitucional Sí. lo que dice es, Y no entonces- es contrario a la bueno, Constitución. y entonces lo que dice el abogado general, es que no. que representa a la Comisión, por tanto representa al Ejecutivo de la Unión Europea, es lo que piensa la Comisión. Que por lo que decía Javier, es militante del Partido Popular. El abogado... A ver, el Europa abogado- lo gobierna una coalición de por eso, socialistas Sí, pero- pero y como hacías la populares. pregunta, te digo, Sí, porque pero este abogado es a mí no me militante. merece quiero ninguna decir- credibilidad. quiero No, decir, te lo digo yo el para que yo abogado de acotar. el abogado de la Comisión traslada lo que le dice la Comisión. Y ahora es un tribunal formado por magistrados de y mucho es la prestigio primera y de vez que se muchos pronuncia países. la Comisión antes que se pronuncie el órgano No, correspondiente. es el abogado, hace su alegato. Públicamente, públicamente es la primera vez pero que se pronuncia la Comisión cuando tiene el antes momento de que el órgano A se ver, pronuncie. Fernando, Vamos a ver, la yo- sociedad civil catalana es creo que un también tema, tenía algo que... Es un tema que yo lo tengo bastante claro. Bueno, en principio, por lo menos las ideas bases, quiero decir fundamentalmente. Primero, es una autoamnistía, diga quien diga lo que quiera decir, porque además los beneficiarios son los que ellos mismos asumen públicamente que han redactado la ley. Pero es por nuestro bien. Claro, eso por nuestro bien. Pero ahí está una parte de la realidad que no podemos obviar, ¿no? Después también es por una parte de un acuerdo político para mantener en el poder a un determinado señor y que aquí no se mueva nada. Como hizo Aznar con Pujol en los pactos Bueno, del lo haría, Majestic. y lo haría a lo mejor Julio César. No, y lo haría Julio César. No, a mí. no, ¿A mí Aznar qué me en estás los diciendo? pactos del Majestic. Para mí pero- Sánchez es que modificó Calígula. la A ley ver, de pero cuerpos y bueno, fuerzas de vamos a ver. seguridad. A ver que termine Luego, la el argumentación del señor procedimiento Bosch. por vía de urgencia, cómo no. Y después no permite la suspensión del procedimiento al pasar a otro órgano, a otro superior. Luego esto es una auténtica merienda de negros en la que nos han implicado pues de una forma absolutamente estúpida. Ahora la Comisión se va a pronunciar y me parece muy bien que Europa se pronuncie sobre los Pero servicios jurídicos europeos con todos. ¿Confías en Europa, de verdad? Sí. Sí, ¿Sí? yo confío ¿En von der Leyen? en cierta medida. que no, claro. le veo- que no- que Hombre, desquerido le veo en usted, cierta señor medida Domínguez. sí, A hombre. ver, es decir, yo soy hombre, solo un contribuyente, Eres no estoy en euroescéptico, política, ¿no? no me Pero, creo hombre, nada, yo quiero el anarquismo hombre, total. A ver, Europa es primero es la defensa, es la democracia, ha sido la implantación. defensa de Sí, quién? la defensa de España, sí, la defensa. Es evitar, No nos desviemos, luego iremos a eso si nos da tiempo. Europa es el estado de bienestar, Europa es la democracia, ¿cómo no vamos a creer? Y nosotros formamos parte indisoluble de lo que es Europa es una estructura creada que se lleva el 50% Vale. de la riqueza de 250 millones de personas. muy bien y que la redistribuye. Parece usted Trump. Sí, No. Que el enemigo Más es Europa. cerca de mi ley lo veo, fíjate que te digo. y que la redistribuye. Con esto, lo Es que dicho no te por puedes su olvidar que la autodefinición de redistribuye. anarquismo liberal. Claro, Europa redistribuye esa riqueza. ¿Entre quién? Entre las necesidades que se plantean en cada momento. Bueno, Es total, así de claro. esto es un varapalo para el gobierno, estos Claro, dos claro casos que- claro que totalmente. del Constitucional revisables por Europa. Bueno, y no hemos hablado del caso, con tu permiso, de los seres. El Sevilla. caso de los seres ya es de opereta absolutamente. El Tribunal Constitucional se ha extralimitado absolutamente en sus funciones de control de vulneración de derechos fundamentales y ha hecho como si fuera una tercera instancia. Es decir, ha suplido al Tribunal Supremo, entendemos, con una mayoría de votos, también, Gloria, con una mayoría, 4 contra 6 o los que sean, pero al final, con una mayoría y no por unanimidad, ha suplido lo que debía ser Como el Tribunal siempre, Supremo. Ahora en Europa, en el Tribunal Europeo de Estrasburgo, se tendrá que analizar si eso vulnera o no las normas que nos hemos dado todos para formar parte de un club, que es el club de la Unión Europea. En mi opinión, por supuesto que no. Pero bueno, ya veremos qué dicen, porque ahí todavía no se ha planteado el tema y el abogado de la comisión todavía no ha expuesto el alegato, pero lo hará. Pero es fíjate- un varapalo el hecho de que la audiencia de Sevilla Sí. lo eleve como cuestión prejudicial, Sí. es porque no está de acuerdo. Hombre, con no lo está que- de acuerdo con La que audiencia, no ¿eh? se cumplan. O sea, no está de acuerdo en cumplir lo que ha dicho el Constitucional. El Constitucional ha puesto 10 ítems encima de la mesa. Y la Audiencia Provincial de Sevilla dice, pues que no quiero que me enmienden la plana. Y entonces lo que ha hecho ha sido hacer caso de la acusación particular, que es la del Partido Popular, y no hacer caso de la Fiscalía. No, en su derecho. perdona, y del Perdona, Tribunal pero te lo Supremo, vengo a y decir, del Supremo, porque no, del esto Supremo, no es confirmó. algo que... Es que está todo, hay que explicarlo pero con es que, detalle. Gloria, por Es decir, Dios, eso no es así.
Eso no es así. ¿Cómo que no? Como que no. Como que sí. Aparte, primero Como que no te digo solamente yo que el es Partido así. Popular es Bueno. acusación popular. Hay más acusaciones. En este Segundo, caso el ha Tribunal seguido los Supremo argumentos de la del acusación Tribunal particular del Supremo, Partido Popular. Del Tribunal Supremo, que confirmó íntegramente la sentencia Sí, de la audiencia y las pero condenas. que cuando, Y luego el Tribunal cuando el Constitucional lo revoca. Constitucional le ha dicho no estoy de acuerdo en la sentencia y hay que cumplir esto, el Tribunal Superior ha dicho me declaro en rebeldía, no quiero y por tanto ¿Cómo planteo rebeldía? las... Bueno, Pero, perdona. Está ejerciendo los recursos que la ley le Sí, da. señor. Sí, Ya señor. está. Pero se declara en rebeldía de una manera determinada, que es haciendo alargar Bueno, los al Pero procedimientos, yo me plantearía, recurriendo... digo, ¿qué hace este país cuando llevamos ya más de una década con conflictos de competencias? Hemos creado una estructura administrativa tan absurda y gigantesca que los ayuntamientos se pelean con la autonomía, las diputaciones con el gobierno central, las autonomías con el gobierno central, para ver quién tiene el pastel, porque yo no veo otra cosa. Pongo un ejemplo concreto. El edificio de Hacienda en Valencia lleva cerrado casi 10 años y solo ha tenido, estamos esperando una sentencia del Tribunal Supremo, bueno, se ha producido para decir te toca a ti o te toca a ti. Si el dinero de nuestros impuestos va para que los que tienen el poder se discutan entre ellos, Bueno, esto pero vamos, mi está en su opinión naturaleza, es que ¿no? Estrasburgo es como en las organizaciones. Los colegios profesionales, el de arquitectos es provincial, autonómico y nacional. Sí. Si hay un conflicto que afecta a alguien de la Junta, lo dirime Madrid. ¿Qué va a hacer Madrid? Como muchos sacaron una tarjeta Pero es que amarilla. ahora también tenemos No va a Bruselas. hacer nada Es que más. ahora también tenemos Eso es Bruselas. Europa, ¿no? Señor Domínguez, ahora Que también a tenemos... Luis Enrique lo van a sancionar, quién? aunque no a Luis Enrique, futbolista. el entrenador del PSG, aunque no tenga Florentino de presidente, ¿alguien se cree que lo van a sancionar? Yo espero Pues que eso sí, es ¿no? Europa. Es lo Yo mismo espero que lo sancionen, que esperemos ¿no? de Quiero decir, Europa. No sé Mira, si me ha faltado. Sánchez tiene algo que ver con esto de Luis Claro, Enrique o Carlos Mazón, pero lo vamos a averiguar después de una pausa para publicidad. Pues hoy estamos haciendo el faro con Vicente Ibor, con Fernando Mut, con Javier Domínguez y con la contertulia de moda Gloria Marcos, que no para usted de hacer bolos últimamente en 1000 televisiones. Últimamente en la 1 los de malas lenguas me quieren mucho y me llaman por lo menos 2 veces en Pues semana. cuando le llaman a uno por malas lenguas, no sé si es buena cosa. Bueno, sí, siempre. Bueno, vamos con, hablando de malas lenguas, vamos con el presidente y su familia, que tiene, como saben, al menos 3 miembros en el candelabro, que diría Sofía Mazagatos. El suegro, que en paz descanse, la mujer, Begoña Gómez, y el hermano, Japonés. David. ¿eh? El japonés. Sí, es que es curioso, porque ayer leí ya no me acuerdo dónde, pero creo que es en The Objective, no estoy muy seguro, The Objective, que el hermano del presidente había obtenido el visado para residir durante un año en Japón y, claro, The Objective recordaba que Japón no tiene tratado de extradición con España. Claro. Y hoy he oído en Pero algún República sitio... Dominicana tampoco. Pero él ha preferido Japón, porque al parecer, pero yo esto no lo tengo Unos van a un lado y contrastado, otros a otro lado. al parecer la mujer y el hijo viven en viven Japón. en ¿Usted está al corriente de eso, don Es cierto, Fernando? sí, yo por lo que he leído sí que incluso parece ser, eso dicen las malas lenguas, que ha pedido la nacionalidad japonesa. Es decir, incluso. Pero bueno, es decir, esto en el fondo es el Pero concepto si no hay fundamental. tratado, tiene que renunciar a la española. Pues Si supongo, es funcionario público, tendrá que renunciar a su condición. evidentemente. A ver, yo soy un lego en la No, materia. pero usted pero- sabe mucho de estas cosas. Sí, aunque claro, disimule. pero bueno, aquí lo que se busca es otra cosa. El fin son unas cosas y los medios son otras, vamos. Pues esto es un poco llamativo, Vamos ¿no, a ver, Gloria? aquí Pero Yo puede es ser que le guste la sobre comida la casquería japonesa. no pienso pronunciar. exacto. Todo, No. de verdad. No, sí. pero sí que pronunciarás Esto- para la no, corrupción, no. Sobre el concepto de Sí, corrupción y demás sí que por te... supuesto, claro, por supuesto. me parece Toda- que ese es el toda quid de la vida. cuestión. Sí, no, pero en estos casos estamos ya entrando en un nivel de casquería. O sea, yo sobre el concepto de corrupción vamos a hablar. Y vamos a hablar de Koldo, de Ábalos, de Santos Cerdán. Ahora, sobre el suegro de un señor que según el tribunal, ahora no recuerdo cuál era, si era la Audiencia Nacional, según la Audiencia Nacional, ¿tenía negocios legítimos? No, porque entonces me obligaréis a mí a hablar del abuelo de la mujer de Feijóo, ¿no?
que formando parte de la falange y de los cuerpos represivos contribuyó a que desapareciera una familia del pueblo que eran farmacéuticos, del pueblo donde él tenía una farmacia y le adjudicaron la farmacia. ¿Eso qué te parece? ¿Éticamente qué es? ¿Democráticamente qué es? No, claro, sí. entonces yo ahí no voy a entrar, porque si entro en un caso tengo que entrar en el otro. Y como no me parece Hoy sobre- que no tenga Bueno, que pero- pedirle pero- pureza de pero, sangre a Gloria, nadie... Pero una cosa es se ha entrar todavía no hemos sobre hablado de casos eso. que sucedieron hace 100 años y otra lo de, del- de y la lo del realidad suegro, política actual. Perdona, ¿no? y lo de... No, es que de esa farmacia vivió la mujer de Feijóo y también les ayudaron luego. No, o sea, quiero decir, sobre este tipo de casquería, ni un caso ni otro, porque creo que esto no Gloria, afecta... pero del hermano, esto- del hermano sí que hablarás, ¿no? Porque el hermano está inmerso en un Sí, procedimiento, muy bien. Pues un que se procedimiento juzgue, judicial que que se tiene una juzgue. serie Claro, de Vale. vicisitudes. Sí, sí. Por ejemplo, la huida del que era presidente de Diputación para intentar conseguir Eso que me no ha parece- conseguido. eso me parece mal, quiero decir, lo del claro, aforamiento. Un No, perdona, aforamiento. lo del y más aforamiento, cosas. ¿qué Y ahora quieres el que via- te y diga? ahora el viaje a Porque es que Japón. yo creo que Y ahora el deberían viaje a desaparecer Japón. los aforamientos, Pero en general, sí, pero en de el- los responsables políticos y también de Gloria, los pero jueces. en el mismo sentido se tiene que interpretar la escapada pretendida a Japón. Ahora una Pero yo acusación eso- pero tú ha tienes- pedido pero que tú se le tienes retenga el conocimientos pasaporte. fehacientes de Bueno, eso. yo lo he leído en prensa. Yo y tengo no sé la prensa conocimiento de que la miente, ¿no? jueza que está culpabilizando, No culpabiliza ento- a nadie, están investigando. ¿no? Vamos a ver, está en situación de investigación, ¿no? Pero exactamente cuál es el delito que se predica. Varios delitos, No. tráfico de influencias, malversación de caudales Sí. públicos. Malversación de corrupción. caudales Pero, públicos, Vicente, tráfico de Naturalmente, influencia. hombre, hombre, cata minuta. Pero ¿qué me estás diciendo? A Es un ver, café. pero si ha estado Pero vamos a cobrando ver. sin ir a su puesto de trabajo dinero público. Pero eso lo sabes, eso lo puedes probar. Vamos a ver, la No, instrucción, no, eso la no, instrucción no, del procedimiento no. es Yo- pública. A ver, yo, Vicente, perdona, Se sabe esto es perdona. una cacería. Perdona, Perdona, cuando eso es esté- verdad sí, sí, judicial. Eso no, es verdad no, judicial. no es verdad judicial. Cuando Hombre, esté, cuando esté juzgado. Claro, y se como le todo haga- el Lo que mundo. no hay por es favor. sentencia, pero un Pues hecho muy bien, probado. Muy bien. parece ¿Tú que- sabes, por ejemplo, parece que sí. cuántas sentencias ha evadido Camps en todo el tiempo que ha sido juzgado? Porque lo han absuelto de todo. Muy bien, pues a veremos, ¿no? O sea, Bueno, yo hombre, claro, lo que si no voy a tenemos hacer que es esperar. pronunciarme Pero que esté con absuelto. antelación. Pero bueno, vamos a ver, aquí estamos La dando... jueza, Bueno, aquí- la jueza de Gloria, este señor se manifestó el otro día al lado de una manifestación de Vox con su pulserita. Eso parece que está desmentido. No, no, yo he visto la Eso parece que foto, está ¿eh? Si desmentido. está Ya, ya. desmentido, Sí, pues creo que del sí, mismo creo modo que se sí. pueden desmentir Bueno, otras de todas cosas, formas, ¿eh? pero Estáis estamos hablando derivando siempre el con problema momento. hacia temas Aquí personales. estamos Claro, hablando yo siempre creo con... que no se trata yo creo de que no, eso, no es tenemos que que no. entrar ahí. Aquí se ha creado un sistema clientelar público, Bueno, en el cual los diferentes partidos políticos nombran a gentes que no están preparadas para determinados cargos y especialmente empresas públicas y las instituciones se están colonizando. Salomé Pradas, por están ejemplo, colonizados. el señor Quien Argüelles. quien sea, Pradas ¿no? era Es decir, a mí, consellera. yo de momento no he Salomé nombrado a Pradas Porque el era gobierno de consellera. España tiene Por eso un no nivel preparada que para nos atender enorgullece a la todos. situación de emergencia que le tocó Efectivamente. vivir. Es que Eso esa sí es- que esa te es la vale otra. sin que haya una sentencia penal. Hombre, ¿no? A ver, déjeme que diga yo algo. Ahí sí que que te no vale. estaba Sí, preparada. Ahí Yo sí no que la te acuso vale. de nada, he Vamos a dicho que no estaba preparada para asumir su función. Bueno, pues eso lo tengo eso- yo eso claro. lo A ver, dirás tú. Eso no es intenten- una No, sentencia. eso lo dirás Don tú. Vicente, doña Claro que Gloria, lo digo. intenten no mezclarse, porque si no al final no se entiende bien. Y encima yo intentando también retomar un poco las riendas, al final ya es el caos. Digo, o quería decir que aquí, por supuesto, contemplamos la presunción de inocencia por encima de todo, pero también podemos hablar perfectamente con la presunción de vida de las investigaciones en curso. Y esta es una investigación en curso, la del hermano, como lo es también La de Ábalos, la de Coldo. tantas y la de tantas. Santos No Cerdán. no nos da No son tiempo, culpables. porque El tampoco fiscal hay, general, claro, tampoco hay tantas no son novedades. casi nada, No ¿no? son En- culpables. Tampoco hay en tantas absoluto, de novedades hoy de momento. Santos Cerdán y compañía, al La menos, pareja de la señora Ayuso. al menos La no pareja de decisivas. Ayuso, Eso sí que es Adif, casquería. la Eso presidenta es de Adif, casquería. nada más y nada menos. Lo demás no es sí hay- casquería, eso sí. Pero sí hay alguna novedad respecto a estos tres familiares de los que les hablaba yo del presidente, porque de lo del suegro, los negocios del suegro, dice Gloria que es casquería, el debate dice hoy que el negocio de Sauna se convirtió a toda prisa en salones de boda cuando Sánchez ganó la Secretaría General del PSOE. Y respecto de la mujer, pues Pero está lo que se discute es que sea un negocio ilegítimo, ¿o cuál es el problema? Es una falta de coherencia, Eso. de que se ataque a la prostitución y la explotación de mujeres y que su misma familia haya progresado por la explotación de hombres y de mujeres. Pero es la familia de su prostitución. mujer. Es solamente Es que se no es dice, la por favor, suya, falta de personal. Sí, pero congruencia. supuestamente con ese yo soy dinero... feminista y abolicionista. Pero eso no me hace juzgar eso, porque No, yo es entiendo una falta de que congruencia nadie solo, ¿no? puede echarte a ti la culpa de los pecados, en el caso de que lo hubiera, o de la ilegitimidad, que vuelvo a decir, la Audiencia Nacional pero- ha dicho que era un negocio legítimo,
ilícito, Y que paga impuestos. Por ejemplo, Claro. te digo, Gloria, el yo problema eso no está en me eso. hace plantear, El problema- me hace plantearme el voto de otras cosas. Gloria, el Pero problema, eso no. el problema no está en Aparte eso. eran saunas gays, donde sí, yo por lo que leo y o oigo, lo que fuera, no ha quedado probado. de lo Si que me fuera, permite, no, señor incluso se Domínguez, decía que si me había permite, prostitución. Yo qué sé. señor Mut, por lo que yo leo y oigo, por centrar un poco el asunto, lo que se critica de Sánchez y el negocio del suegro o los negocios del suegro es que con el dinero que el suegro obtuvo de esos negocios pagó unos pisos en donde residió Sánchez. Lo mismo que se dice del novio de Ayuso, que pagó un piso en donde vive la presidenta. Bueno, pero a que- la presidenta se le critica por vivir en un piso pagado con dinero supuestamente ilícito del novio, y al Sánchez se le critica haber vivido en un piso pagado supuestamente con dinero de la Bueno, prostitución, pero- que es una práctica que él quiere erradicar. Pero vamos que a ver, yo sepa, la cosa llega hasta ahí. Tener un suegro generoso no es delito. No, que yo sepa. Vamos. ¿No? Me parece de verdad brutal. Bueno, pero aquí Y lo- Me y parece llegar a un punto la parte en mejor el debate político de los inasumible. debates familiares del presidente, la parte mejor es que al juez Peinado le han parado un poquito los pies. eso está muy bien. Con lo de la intención que tenía de que fuera imputado el ministro Bolaños por haber contratado a la señora que asistía a la mujer del presidente y que pagábamos todos. Pero a mí eso Pero me ha eso tranquilizado. ya era previsible, perdona, Fernando. Era previsible porque es la exposición motivada, que yo la he leído, es un poco absurda. Es decir, no se puede acusar a alguien de falso testimonio cuando no haya... Para acusar a alguien de falso testimonio tiene que estar acreditado ese falso testimonio en virtud de resolución judicial firme. Eso no se ha producido, está pendiente de juicio. Ya veremos qué pasa más adelante. En este momento no se le podía imputar de ninguna manera. Pero es que además Al señor el Peinado personal- le están el personal recortando de el caso. confianza. Va a quedar en nada, como dice Bolaños. que va, Es porque personal de confianza, no es A ver, un funcionario. no, vamos a ver. Y está en función de la confianza que deposita en él el cargo público. A ver, el O señor- a quien Mirarlo de otra asista. manera, El señor- mirarlo de otra manera. Vamos a ver. Un juez no tiene patente de corso para tomar las decisiones hasta el final. Él hace su instrucción, y yo no soy abogado, tú lo sabrás muchísimo pero mejor tienes que toda yo. la razón, sí. Hace su instrucción y luego decide el tribunal a quien corresponda. A mí me alegra que en este momento que están atacándose tanto al Poder Judicial, que un juez, el Tribunal Superior, haya desmentido un tema de un juez. Lo cual quiere decir que hay unos filtros y que hay todo un sistema político que se está produciendo y que no es sectario necesariamente. Es decir, pues una vez te da la razón, otra vez no te da la razón. Y eso a mí me da una cierta confianza en el sistema. Pues a mí Sí, solo me parece. regular, ¿Crees porque que la justo- justicia es igual para todos? Pues eso es. En España. ¿Y en Europa? No, 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 ¿Y en no. Europa? A ver, no. Yo digo que me, Pero ¿de verdad te lo crees? que me tranquiliza que un juez que ha hecho una mala instrucción o que se le puede ver tal, que sea que se lo haya negado. Cuando va contra un Pero ministro, a mí- tribunal si hubiera ido contra ti, ¿crees No, que pero le era, a mí hubiera no me dicho tranquiliza- algo? era sé, técnicamente no lo sé. imperfecta Que el la Consejo exposición. General del Sí, Poder entonces hay Judicial... un sistema garantista. Por favor, Sí, ordénense entre ustedes digo o les que a mí ordeno yo. no O me déjense ordenar, tranquiliza. porque si no Pero todos bueno, a la yo me vez. alegro por Bolaños, que es un No me escuchado lo que jurista acabo de decir, que todos a la vez no podemos. reconocido prestigio. No, pero el sistema tiene ciertos niveles de garantía. Eso es lo que yo quiero decir. A mí, Exactamente. no, de todas formas, no me tranquiliza que no sea el Consejo General del Poder Judicial el que intervenga en estos casos. Porque el caso del señor Peinado, además de una instrucción, dijéramos, curiosa Sí, y poco bueno, equivocada ortodoxa, o quieras llamarla últimamente, además, es que ha dejado caer dos causas por errores. Por errores en no pedir permiso para que la tramitación sea más larga en el tiempo, etcétera, ¿no? Y los dos afectan, curiosamente, una al Ayuntamiento de Madrid y directamente otra al director general de Obras Públicas. Pero han sido Es rechazados. decir, Han sido rechazados. no, es que no pidió el Evidentemente. plazo, no pidió la ampliación Pues la del ampliación, plazo. claro. Por eso han decaído. Bueno, han pues decaído en las Estados pero qué Unidos curioso estaríamos hablando que de el señor corrupción. Peinado, que es Que en Estados tan Unidos, exagerado, eso mismo estaríamos hablando de corrupción. Pues posible. o de prevaricación. No lo sé. en de el caso de un corrupción, juez. ahí no llegó tanto, pero a mí me parece Ya muy digo bien. yo que el Consejo General del no. Poder Judicial no se pronuncie en estos casos cuando en teoría tendría que ser el que sea capaz de autorregular, no otro tribunal superior el que te enmiende, sino el Consejo General del Poder Judicial en ¿Te estos parece casos. bien que la justicia esté politizada en España como está? Sí. ¿Está politizada la justicia? Ah, ¿no? Claro, sí.
¿Te parece? ¿Sabes qué pasa? ¿Te parece bien? ¿Sabes qué pasa? Que cuando acabó la dictadura, todos los miembros del Tribunal de Orden Público pasaron directamente a la Audiencia Nacional. Pero eso hace Y jamás... 50 años. Ya no queda nadie. Por Si favor, ya no queda ¿es nadie. mentira lo que estoy diciendo? Pero vamos a ver. ¿Es mentira? Yo tengo No. 68 años. ¿Y qué me dices? Y yo, que He soy... vivido en la dictadura. Yo tengo más que tú. Y has vivido por favor, mucho en la dictadura y más has que vivido tú. la represión Más que tú. franquista más que yo. absolutamente. Vaya. Más que tú, porque soy más mayor que tú. Sí, me parece ¿Vale? fenomenal. Entonces, más sí. experiencia. Fernando, Yo, claro, si haga alguna usted cosa- honor a su apellido, Nada, señor dígame. Mut, Sí. y ya A ve mí- usted. A ver, a mí lo que me preocupa de todo esto es lo que estaba yo comentando antes, el sistema clientelar. No puede ser que Correos esté en manos de un amigo del señor presidente, no puede ser el tema del fiscal general del Estado, no puede ser que Adif, que maneja un dinero enorme, además esté en la situación en la que está con su presidente. Pero con No el puede PP ser- era igual. ¿Eh? Con el Partido Popular era igual. Evidentemente, pero en este momento yo estoy explicando lo que está pasando en este momento. Si quieres hablamos también de lo que pasó antes en el PP, porque a mí me parece No. muy interesante la A ver, época yo, Camps. Yo la época defiendo Camps, que hace falta unas reformas muy Claro. grandes en Europa y en claro, España, hace por falta supuesto, una regeneración. para acabar con esto. Evidentemente. Entonces lo que te hay que decir, primero, eliminar las libres designaciones. Es decir, excepto en los casos más propios de, vamos, si tú eres un concejal que tengas tu asesor, es lógico que sea, pero en el resto no. No. Después la segunda también sería, pues eso, seleccionar a las personas en un concurso público, que sea claro y transparente, sobre todo aquellas que van a llevar las empresas públicas. Eso me parece también esencial y no que venga cualquier mindungui a montarla. Yo estoy de acuerdo con todo eso, Y después Yo estoy de acuerdo. rendir cuentas ante el Parlamento. Algo que en este país parece que se está olvidando. Es decir, estamos en una autocracia en la que, bueno, pues las cosas pasan, como decimos en Valencia, de rapafuch, y aquí no se entera nadie de las decisiones que se están tomando y son esenciales para la vida democrática de este país. Entonces, si esas cosas no se resuelven, Hombre, si es que estamos hay perdidos. otro debate adicional, que es el papel del Parlamento. Efectivamente, Si es una simple claro. correa de transmisión del Poder Ejecutivo, cuando hay situaciones como estas, bueno, y en una mayoría absoluta sería peor todavía. Todavía peor, claro. Ya lo ha sido. A ver, abundando lo que ha dicho Fernando, por ¿o qué? ejemplo, un ejemplo muy especial es Beatriz Corredor, que ha pasado de ser ministra del Gobierno de Sánchez, una formación de registrar la propiedad jurídica impecable, pero está dirigiendo la red eléctrica de toda España y es la que provocó por ineptitud el Eso apagón son las puertas con todos giratorias. los daños. Las puertas Hombre, giratorias. Estoy de acuerdo, claro. de acuerdo con lo que dice Fernando, pero es que a mí no solo me preocupa que se tomen las empresas públicas y que se tomen las instituciones, que me preocupa, sino que es que están empezando a colonizar empresas privadas. Bueno, porque ¿qué ha pero- pasado con pero, Indra? bueno, ¿Qué ha ya, pasado bueno. con y Cuando- Indra? Sí, es sí. la que controla el escrutinio de las elecciones. Mucho cuidado con lo que puede pasar con Indra, en mi opinión, y sin tener conocimiento directo de lo que Esto está me pero- parece, pero el esto caso me más parece ya grave, más ¿eh? alucinante es el de Primero, Ábalos. que Yo tengo acuses mi preocupación. a Red Eléctrica del apagón, cuando las empresas eléctricas están negándose a dar los datos necesarios para saber dónde se produjo realmente la caída de tensión, me parece grave. Pero que luego además yo he pongas en escuchado todo lo que han cuestión... dicho. Lo que Me- es grave es que una empresa pública han pasado 3 meses y ¿Pero no ha qué dicho... empresa pública? El 20%. Red Eléctrica no El es. 20%. Bueno, no, por no, favor. el 20%. Y El Beatriz 80% Corredor. privado. Porque Beatriz aquí hubo Corredor. gobiernos que privatizaron... ¿Quién nombra a Beatriz Perdona. Corredor ¿Quién nombra a presidenta Beatriz de esa Corredor? empresa? Bien, ¿y eso qué ¿Qué tiene que ver? conocimiento? Pero si Sí. Beatriz Corredor no sabe lo que es un ohmio, ni un vatio. Yo no me atrevería a Un decir ohmio eso es- de nadie. Pero vamos El a ohmio ver, son Yo no los- me Beatriz atrevería. Corredor. El ohmio A son ver, los yo le extraterrestres. pido No. disculpas si mañana me dice que se sabe lo que es. No Vale. tiene ni El idea. caso más alucinante, de todas formas, y cierro ya, Sí. es el de Ábalos, ¿no? Es maestro, ¿no? Sí, es maestro. ¿Pero qué tienes ministro, contra los maestros? ministro de Transporte. No, cuidado. Digo por la profesión. Ministro de Transportes, y bueno, y que pase de un salto de este punto hasta el otro, Aprendido. con toda la señora corruptela. Pero me va a un parece- ministerio donde se mueve mucho dinero, no tiene nada que claro, ver aprendido. Pues con, eso. con Déjenme que les nosotros. plantee, Pues eso. déjenme que les plantee otra Eso. cuestión que me parece también de cierto interés. La DANA, Amazon, saben ustedes que el presidente tiene pendiente una conversación, una reunión, una entrevista, no sé muy bien, un encuentro
con asociaciones de víctimas. Y una de ellas, de víctimas, es que claro, aquí hay que matizar porque hay damnificados. ¿Cuántas hay? Hay afectados. Asociaciones. No lo sé, hay bastantes, unas cuantas. Sí. Hay afectados, hay damnificados, no es exactamente lo mismo, pero en fin, personas perjudicadas en mayor o menor medida por el tema Dana se tienen que ver con el presidente Mazón. Y una de ellas ha pedido que eso sea retransmitido en directo a la ciudadanía. Esto, la conversación de ella a mí con me él. suena a lo de Santos Cerdán cuando iba al Supremo y también quería que fuera retransmitido Urbi et Orbi. Y no sé por empezar por el letrado. Pues todo depende de lo que se pretenda con la reunión. Si la reunión se pretende, yo me lo imagino. Con la reunión no, con la retransmisión, ya se puede usted imaginar. Yo me refiero a la reunión. Si lo que se pretende es plantear asuntos con libertad, pedir soluciones, plantear alternativas y resolver problemas, eso no hay que retransmitirlo. Si lo que se pretende un circo mediático, que es lo que parece que pretende la asociación que ha pedido la retransmisión, pues el medio adecuado la retransmisión. Porque yo creo que ahora lo que toca es reuniones serias con técnicos, con especialistas. Si tiene que pedir perdón, Mazón que lo pida, porque yo creo que tiene que pedir perdón por algunas actitudes iniciales suyas que luego creo que ha compensado. Y después de pedir perdón, que se ponga manos a la obra. Eres muy benevolente. No, después de pedir perdón. Que debería, porque al principio hubo unas deficiencias. Sí, pero después dice usted que tenía que... Y después se ha puesto manos a la obra y lo que tiene que hacer es escuchar a todo el mundo, escuchar a los técnicos, tomar decisiones, poner dinero, pedir dinero y resolver el problema. Claro, en una retransmisión en directo habrá titubeos, ¿se ha hecho alguna obra en el Barranco del Pollo? El Barranco del Pollo depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es un ministerio. No, Fernando, sí que se han hecho sé lo que me diría Mazón. Y sí que se han hecho. Pero se ha hecho algo. Pero sí que en Paiporta se está trabajando día y noche de Barranco. Don Fernando, ¿qué le parece a usted la idea? Y yo tengo que reconocer, a mí me parece que el circo, yo creo que se implanta en el río y demás, más que hacer el circo mediático de un problema tan grave como es este, me parece bastante poco moral o poco ético. Una cosa es que se sienten unas organizaciones que han estado fastidiadas por los problemas que han surgido de la Dana, que se sienten con el presidente para discutir, analizar y ver qué soluciones, qué propuestas y cuál es su futuro. Y otra cosa es, como bien comentabas, es que bueno, aquí vamos a intentar seguir tratando a Mazón como el muñeco de paja al cual le damos todo el mundo, olvidando que el Estado tiene la mayor parte de las competencias, que la jueza exclusivamente habla de la alarma cuando hay infinitos problemas anteriores que no se han solucionado. Hay un estudio, el territorio no está organizado, el territorio es un auténtico desastre. La ley 225 que hace la Generalitat es otro chiste. Eso no existe, claro. Y aquí en Valencia tenemos los mejores estudios de la ordenación territorial desde hace muchísimos años y no se han puesto en funcionamiento. Hoy se ha quejado también Mazón de que le están haciendo o scratches en plural, claro. A lo que habría que añadir, bueno, lo cito de pasada, pero el otro día hubo un festival en Gandía en el que intervino, ¿cómo se llama? Muguruza, no me acuerdo el nombre. A ver si lo tengo por aquí. No, pues no lo tengo. Bueno, Muguruza era un arquitecto franquista. Muguruza es un señor que ha tenido muchos vínculos con, por lo que cuentan, fue candidato de Euskal Herritarrok, una de las famosas marcas derivadas de Batasuna, del movimiento Abertzale y todo este tipo de cosas. Escribía habitualmente en X, vamos, que está claramente metido en izquierda Abertzale. Y este señor pues hizo unos llamamientos desde el escenario también pidiendo la dimisión de Mazón, etcétera, etcétera. Bueno, que hay un cierto... Pero, Vicent, eso es tan espontáneo. Que el otro día, eso es espontáneo. Hombre, con un cartel impreso no sé si fue. Me refiero, fue espontáneo el primer. Que no se trata de que Muguruza inste nada. El otro día en los viveros, en el concierto de Sole Jiménez de boleros, se pidió la dimisión de Mazón y lo hizo el público. Nadie instó desde el escenario a nada. Sí, pero no con un cartel, ¿no? No con un cartel en el escenario. Pero quiero decir, es que es el caso. Que hay un malestar, hay un malestar. Eso es. Y ese malestar no se resolverá porque la gente, además de soluciones, quiere explicaciones. Sí. Mientras Mazón no explique claramente... Y con el gobierno de España están todos tremendamente contentos. No. Y la ministra en Suiza. Yo no milito en el partido del gobierno de España, pero quiero decirte que hay
un descontento generalizado, porque es verdad Bueno, que no ha dado aún explicaciones. ¿retransmitimos o no retransmitimos? Hombre, yo después de lo que hizo con el ciudadano el otro día de Alacuás, ¿era? El que le dijo que solo nos habían dado un aviso amarillo, y el otro dijo, hombre, fue rojo. Pues está claro que lo retransmitan por mí, no hay ningún problema. ¿Por qué don no? Javier? No, ¿Está apretado yo, hoy? a ver, me parece un circo Eso es. que no tiene el menor sentido. Vale, pues nos vamos a publicidad y hablamos de otras cosas enseguida, en el Faro. Estamos haciendo el Faro con Javier Domínguez, con Fernando Muz, con Gloria Marcos y con Vicente Ibor, y me gustaría abordar con todos ellos ahora algunos asuntos económicos que a mí me parecen relativamente preocupantes. A ver, punta de iceberg, lo de Francia. Francia salió ayer. En Francia ya saben ustedes que hay un presidente de la República que manda mucho, que es Macron, pero hay un primer ministro, pasa un poco al revés. ¿Nombrado por él? Sí, nombrado por él, que manda menos, pero habla por boca de ganso, se podría decir así, ¿no? Sí. Entonces, este señor, Bayrou o algo así creo que se llama, lo diré mal, pero bueno, Bayrou, vale, ustedes que son más francófonos lo tendrán más claro. Este señor ha anunciado recortes tremendos en pensiones, en gasto social. ¿Qué más? Quiere quitar 2 días festivos nacionales también. Recortes, en resumidas cuentas. ¿Para qué? Para incrementar el presupuesto militar, básicamente como pide la OTAN. Esto, por lo visto, se lo están planteando también en algunos otros países europeos, pero lo de Francia ha sonado tan fuerte. A ver, que ya Francia es la 7ª economía del mundo, que no es España. Ya. Tiene muchos paralelismos. Si vemos España fue la 8ª en tiempos. Si vemos la Franco. televisión francesa, Macron es tan querido en su país como el presidente Sánchez en España. Hay una diferencia. Macron sabe que se va y ya tiene un destino dorado, y Sánchez todavía sabe que las urnas le podrían Pero permitir... esto no lo hará Macron para chinchar a nadie, supongo que será No, por porque supuesto, él considera... por supuesto que no, pero en Francia... que es lo correcto. Francia no es España. No es, ni es un país tan O sea que dócil ni las tan barbas, sumiso. Pelar no tienen por qué. A ver, yo suponer pongo barbas a un recoger ejemplo para decir lo domesticada que está Es la que yo se lo sociedad digo, española. fíjese, por un par de- que es déjeme el que le- Valencia Club de Fútbol. aquí. ¿Pero qué tiene que ver Valencia? Pues que han abierto la suscripción de pases, abonados y demás, Y se ha llenado. y pese a que es un equipo que no tiene proyecto, que está en manos de un singapurense que lo único que quiere es llevárselos, la gente sigue soñando con que su equipo gane Claro, y títulos. la gente sale todos los domingos a tomar el aperitivo a las terrazas y luego no tienen para irse de vacaciones. Pero los franceses Pero esto es así. saltarán los chalecos amarillos Claro, pero y arderá pero París. esto de los franceses, yo se lo planteo a ustedes. Primero, porque es muy llamativo. Y segundo, porque sin llegar a ese punto, en España van pasando cositas que yo no sé si predisponen a que en un futuro tengamos que hablar de cosas similares a las francesas o no. Por ejemplo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la famosa AIREF, ha advertido hoy de que el Gobierno debería gastar este año 5.600 millones de euros menos de lo previsto para cumplir con la regla de gasto nacional. Había otra cosa también, y es que el Supremo iba a decidir hoy si la indemnización por despido de España tenía que ser más generosa, y lo ha rechazado para casos de despido improcedente. Es decir, todos son gastos, todo esto es gasto. Y se nos está advirtiendo que hay problemas, que puede haber problemas también con las pensiones para dentro de unos años, y sabemos que en Francia ya advirtieron de todo esto y ya han llegado a donde han llegado. Yo no sé si esto les preocupa a ustedes para un futuro, porque luego está el tema de la financiación autonómica que con el cupo, el llamado cupo catalán, del que hablamos ayer, y si hace falta retomamos el asunto, en fin, que también complica un poco las cuentas del Estado, y por tanto, yo no sé si nos puede hacer llegar a una situación Cataluña va a similar la poder francesa. volver a tener embajadas y gastarse mucho dinero, y se da la paradoja de que Euskadi, una de las comunidades más industrializadas y favorecidas por el franquismo, que lo lógico es que aportara, pues resulta que Euskadi ha desmantelado su tejido productivo, evidentemente sigue teniendo unos pinchos y unos cofradineros extraordinarios, la población que vive de la política se ha incrementado notablemente, y la España pobre, que son los andaluces, son los que dan dinero a la España rica. Esa es la realidad. Doña Gloria, ¿le preocupa lo que vemos en los vecinos y lo que vemos aquí? Vamos a ver, lo que me preocupa de los vecinos es que Francia está optando claramente entre tanques o mantequilla, los tanques. Y entonces yo creo que en este país, mientras gobierne quien está gobernando, han decidido que la mantequilla y no los tanques. Es un problema de ¿Está prioridades usted convencida políticas. de eso?
Absolutamente. Quiero decir, ¿está usted convencida Sí, de sí. que no llegaremos al 5% No, con no, Sánchez? absolutamente. Que en la OTAN no se gastará el 5%. Pero si lo ha firmado. No, no se firma ningún documento. Recuerdo que el secretario general de la OTAN le mandó un escrito al día siguiente que se hizo público Sí, diciendo... yo he mandado muchas cartas a pero mucha además, gente. ¿tú crees, recomendaciones. pero tú crees que algún país al final se va a gastar el 5%? Todos. No. Antes habrá caído Trump, que tendrán que hacer Pero la si no obligación es- del si no es 5%. Trump. ¿Cómo que no? Es Estados La OTAN Unidos. no, sí, pero en estos Aquí momentos podemos- tú- a estos momentos que Trump, gobierna una cosa es lo Trump. que dice Trump, Televisión Sí. Española o No, Telefrance, no. y otra cosa es lo que dice la televisión americana. Vamos a ver. Y luego, si quieres saber lo que dice, lo que piensa Europa de Sánchez, lee la prensa inglesa y verás. Bien. ¿Y qué quieres decir con eso? A ver, Todas que las una cosa es opiniones lo me que, parecen que él puede respetables. tener Pero la yo te red de digo, comunicación yo te de digo, Moncloa para venderlo como si fuera el arcángel San Gabriel. Está desmantelando su propio país. Ha Bueno. tirado a 300.000 funcionarios, sí señor. A ver, ha ganado unas elecciones, cosa que Sánchez no ha hecho en España. Ha dejado sin los mínimos Sánchez vitales está gobernando a 14 con los millones de personas en independentistas, Estados Unidos. Y con de eso nadie está el hablando. partido que representa a la banda terrorista ETA, está gobernando Pero el ¿qué me estás presidente del diciendo? gobierno ¿Bildu? sin haber ganado las ¿Bildu? elecciones. ¿Bildu es la banda terrorista ETA? El partido que representa a Bildu- los seguidores Bildu de no la banda es, terrorista Bildu no ETA. es la banda terrorista. Bildu es el brazo A ver, político de ETA y Que no es negarlo tan verdad eso, absurdo. pero, Bueno, pero, ETA que, no, pero no, que- porque que- ETA- claro que no. ETA eran unos anacoretas no, señor, que pero vamos a querían ver. hacer Dentro grandes del Son los grupo, herederos de bueno, Ribatasuna. Dentro Pero del, si hay del terroristas grupo de diputados que de han Bildu, conformado la lista. hay gente que coincidía conmigo en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida con Anguita. ¿Qué me estáis diciendo? Es que Bildu no es Arribatasuna, lo podréis decir las veces que queráis. Todas las veces pero que no no es tenga verdad. ocasión lo diré. Pero es que eso no es verdad. Vale, que sea una fuerza política Versalles, sí, pero que en estos momentos está dentro totalmente de los estándares de la Constitución. Y claro solo hay que sí. legalizar a Vox. Pues hombre, depende. Si sigue diciendo que hay que deportar a 8 millones de españoles No lo y ha sigue dicho. dando cobertura. Lo dice el relato de no, Moncloa. no, No lo ha perdona. dicho. Lo dijo la portavoz. La portavoz, hombre, Bueno, y por, favor, y por por hablar, favor, ¿eh? ¿lo vas a ilegalizar? No, por O sea, hablar no. A Bildu, por estar que dando. es la sucesor de ETA, lo pero bendecimos. que no es el sucesor. Es de el nadie. blanqueo de ETA. Perdona, ver, Es el blanqueo El de tema ETA. de Francia es muy Exterroristas, Perdonadme, exterroristas perdonadme. anionistas. Yo comprendo que Hay vosotros gente- sois lo que queráis, pero yo además historiadora. Bueno, Y catedrática de historia. Y yo os digo, todos- con todos los análisis puestos encima de la mesa, que en su momento es cierto que algunos de los miembros, como Tegui, vinieron de la banda terrorista ETA, pero que Bildu en estos momentos no es, Bueno, no es la banda terrorista, A mí vamos, ni me- su brazo a mí político. Me No preocupa es verdad. mucho el tema que se ha planteado de Francia. Pero lo que más me preocupa es que un presidente de Francia, que no es ninguna cosa, y poco importante, ha decidido primar la defensa de su territorio y la defensa militar a otras cosas que le van a crear muchos problemas en la calle. Porque, como decía Javier, Francia no es un país tan sumiso como España y se le van a incendiar las calles por los recortes sociales. Hombre, acuérdense de los chalecos a amarillos. a Estados Unidos No lo y el sé, problema pero a mí es, lo que me claro, preocupa es por qué Francia tiene la necesidad de garantizar su defensa y España no la tiene. El problema es que España también la tiene y el gobierno no la quiere ver. A mí me preocupa la situación bélica a la que nos enfrentamos a corto plazo, ni siquiera a medio plazo, y aquí estamos en España viéndolas venir, cediendo a presiones de la izquierda, que no quiere subir de ninguna manera el gasto militar, y luego nos podemos ver en un problema como nunca hemos tenido. Cuando otro. Lo Sánchez digo porque eso dijo es lo que A dijo ver, sobre los la pérdida porcentajes... de Ceuta y Melilla es Javier. inminente. Hombre, vale, pero sí que estamos apañados. No me abra más Inminente. frentes. Sí, no, no. Cuando Hablemos de Sánchez Marruecos. habló de los porcentajes de la OTAN, de lo que íbamos a gastar y no gastar, dejó muy claro que él nunca recortaría derechos sociales para Eso incrementar no puede gasto ser, militar. eso no puede ser. Pero es lo contrario de lo que está haciendo Ha Francia. Lo firmado contrario de lo que está anunciando ha Francia. firmado Que Gloria, no, ha firmado que un no. documento que se ha Bueno, hecho público, No, lo ha que se firmado compromete toda al la OTAN 5%. menos él. Vamos a No, ver, no, los no, él lo ha documentos firmado. Se escondió, no pero se publican firmó. en la OTAN. Sí, Pero sí, que ¿cómo además, que no? Sí que yo, se es que firma. yo es que voy un paso más allá. En estos momentos la OTAN dejó de tener virtualidad a partir de la desaparición del Pacto de Varsovia en 1997. Pero ¿qué dices, ¿Pero la han Gloria? disuelto? ¿Pero ¿Se qué ha dices, disuelto? ¿El Gloria? Pacto de Varsovia? Hombre, Absolutamente. claro que el la pacto va a OTAN se ha ser la disuelto. OTAN. No, he dicho hay que dejó de tener no. virtualidad. Ahora hay otras Y ahora- amenazas. No, Otras amenazas. ahora América tiene sus intereses ahora en estos momentos Siempre en el los ha Pacífico. siempre los ha Y en tenido. estos momentos, sí, últimamente cada vez más, están desplazándose hacia el Pacífico. El otro día, Japón,
Corea del Sur, Australia, decidieron no acudir a la reunión de la OTAN porque decían que no iban a asumir eso y que Japón era un país soberano y nadie le decía lo que tenía que gastar. Entonces, te lo digo porque esto que son solo... La OTAN sigue los intereses de Estados Unidos, pero es que además nos pone un 5% para que le compremos las armas a la industria americana. Bueno, a ver, es que yo creo que en estos momentos la OTAN está de más. Hay que montar un mecanismo de defensa europeo. Vale, Hay vamos que a... pero no la salirse de la OTAN. OTAN. ¿Tú crees que Polonia está a salvo? Sí. Con un Putin al lado. Pero vamos a ver, Putin y forma Trump parte, y nos forma están parte de dando nuestro besitos grupo. todos los días. ¿Pero ¿Qué me estáis diciendo? Quiero decir, ¿quién está avalando a Putin en la guerra en estos momentos de Ucrania? Más que Trump, En, que es estos, el que... en estos momentos no. hombre, Eso pasó, ahora no. pero ahora... Antes de ayer le les- dijo que le iba a en poner estos el 100% momentos, de desde luego aranceles. que no. Pero vamos a ver, Pero si- pero ¿nos dais cuenta que ellos están ahora mismo? Son los bipolares que vuelven otra vez a intentar hacer los imperios históricos. A ver, Gloria, negar que tenemos un problema militar, que podemos tener un problema de defensa en Europa, porque dependemos de Estados Unidos mucho, Nuestro enemigo y es porque Trump en Rusia estos momentos, está en ¿vale? plan Más que expansionista y Putin. ha sido capaz Que de también. invadir Ucrania, que es No, un no. país europeo. No, no. Negar eso es como las avestruces que meten la cabeza bajo tierra para no ver el problema, porque el problema existe. Y el problema no El solo viene de problema Rusia, se llama el defensa problema europea. viene también de otras Defensa europea, Claro. pero no la Pero ONU. para eso hay que invertir Perdón, no y la hay que OTAN, armarse. defensa europea. Hay que invertir y hay que armarse. Y si la OTAN ha dicho lo del porcentaje de, de inversión en defensa que se necesita, yo estoy seguro que no es por capricho. Ni siquiera para que Estados Unidos venda Un dato material, aleatorio porque de se pueden Trump. comprar Nada, en otros ¿qué va, sitios. qué va, qué Hay va? tecnologías militares Bueno, avanzadas en y muchos no nos sitios. olvidemos ¿Qué de va? la guerra híbrida, de los quintacolumnistas. Claro, y todo eso. por Es que supuesto. hoy he leído en el diario Información de Alicante lo del señor este de la Casa Rusia, que se jacta, hace llamamientos a la paz y todo esto, como si fuera Miss Universo, pero luego, por lo visto, se jacta delante de las autoridades rusas de, en fin, de hacer su trabajo aquí como corresponde. En fin, don Fernando, quiero oírle también a usted que los demás están muy charraores y no le están dejando a usted mucho No, espacio. pero que no, es que es un tema que yo lo tengo bastante asumido, que no, claro, es decir, la guerra está alarmada en este momento, estamos en una guerra global ya casi, es decir, que se materialice de una manera o de otra, o sea, Europa necesita, como bien dice Gloria, la defensa europea, es decir, por tanto hay que invertir en armarse, hay que invertir en tecnología militar, que además es una tecnología que puede producir riqueza, porque se produce un nivel de investigación importante. ¿Vale? Pues hay que aportar lo que haya que aportar. Si se dice que es un 5% para poder tener una cierta potencia, una cierta capacidad de defensa, pues será ese 5% y todos apretarse el cinturón para llegar a ello. A mí me preocupa mucho lo de Ceuta y lo de Melilla, me preocupa el flanco sur de Europa, que ahí estamos nosotros, vamos, metidos en un agujero negro. Quiero decir, no podemos olvidarnos de Perejil, que ha salido estos días en la radio y en las televisiones. Y el problema de Marruecos me parece terrible, ¿no? Pero luego también Polonia y todos los países, antiguos países del este, que están presionados por Putin. Y Europa pues se está quedando ahí en medio sin un sistema de defensa. Por tanto, todo aquello que sea reivindicar una inversión en defensa, supongo que sea Lo de razonable. Perejil y lo de Ceuta y Melilla, es que el otro día lo comentamos también aquí en el Faro, hay un par de informaciones que han salido por ahí del partido Istiklal en Marruecos, el principal partido de Marruecos, muy próximo al rey. Gente cercana a ese partido pues está diciendo de ir con una misión a Perejil otra vez, ahora que está la película de moda, la serie está recordando los tiempos con testimonios de Trillo y de Aznar, los tiempos de la recuperación de la roca, o incluso de plantearse algo en Ceuta y en Melilla como consecuencia de que el PP invitó el otro día a su congreso a unos señores del Polisario. Entonces, no les ha venido bien esto y entonces como contraprestación, pues que harían algo en Perejil, en Ceuta. Bueno, Pero Ceuta y Melilla por eso, por lo que lo decía usted, lo de que las tengo perdidas ya. de lo que decida Estados Unidos. Efectivamente. Estados Unidos hoy probablemente ve una alianza más estable con Marruecos. El control del estrecho lo tiene Reino Unido y lo tiene quien tenga la costa norte de África. ¿Por qué no se la va a quedar Estados Unidos?
Bueno, yo no creo que sea O sea, más fiable Sánchez saldrá para Estados Unidos. vendiéndose como el apóstol del fin de la colonización Vale. española en África. Sí, todo lo que tú quieras, pero Sánchez tiene vida Supongo que corta. tienes en cuenta las bases No, no. de Rota y Eso Morón, es. ¿no? Es Tiene- que, claro, tiene- estamos claro a que veces, tengo en a cuenta. veces lo hacemos todo con un Marruecos trazo no es un poco socio grueso. fiable ni para Estados Unidos ni para Y Israel. Sánchez sí, sí. No, Sánchez no, Sánchez le queda lo que le queda. Quiero Bueno, decir, yo no lo creo que le quede tampoco. ya veremos. A Él ha dicho, le queda lo que le queda. Macron sí que le queda poco. No, cuidado, que eso es muy Y importante. son muy Quiero parecidos, decir. narcisistas. ¿Quién, Claro. Macron y Sánchez? Sí, son muy parecidos. Son líderes muy similares. ¿Quién? ¿Sánchez y? Macron. Y Macron. Y Macron. Bueno, señores, ¿tienen ustedes preparados ya sus fareros y sus faroleros para que nos quede claras por dónde van sus simpatías y antipatías? Doña Gloria, empiece usted, por favor, Pues el mira, farero, que es el bueno. Va a ser una farera, Muy bien, claro que sí. Francesca Albanese, ¿Qué que es la es? relatora de las Naciones Unidas para los crímenes de genocidio en Gaza. Muy bien. Y que hay muchas organizaciones que están pidiendo que le den el Premio Nobel de la Paz. Compitiendo con Donald Trump. Por supuesto, sustituyendo a Donald Trump. Creo que la Francesca Albanese se lo merece más. Ah, como dice Netanyahu que tiene que ser Trump. Muy bien, venga, este es el farero. ¿Y su farolero o farolera? Pues para Trump y Netanyahu, precisamente Vaya por el hombre. genocidio en Gaza. Oportunidad he perdido de estar callado, ¿eh? Don Javier, su farero, por favor. Pues yo, mientras se siga maltratando como se está maltratando a los valencianos y a las víctimas de la Dana, creo que deberían ser siempre nuestros protagonistas. Muy bien. Esos Y- son los fareros. Sí. Vale, pues va. Y los otros, los faroleros. Y los faroleros para mí, como valencianista que soy, Peter Lim. Peter Lim, muy bien. No lo ha justificado, pero bueno, don Fernando, su farero. Mi farero es Sociedad Civil Catalana, que es la que ha ido a Europa a plantar cara al tema de la amnistía. Muy bien. Y su Y mi farolero, farolero, pues, coincidiría con mi amigo Rupérez, Trump. por Pues sí, por todo lo que es las políticas que está llevando, el desorden mundial que está creando y por su auténtico egoísmo, Bueno, en resumen, que es Trump. absurdo para el mundo en que vivimos. señor Ibor, el broche de oro. Venga, Bueno, pues el farero, el farero para mí es el pobre Domingo. Ah, El pobre Domingo el que señor de ha sido 68 años. el señor, el joven de 68 años que ha sido agredido brutalmente sin justificación ninguna, ya que ahora es el espectador involuntario de todo lo que está pasando y el desastre que está pasando. Muy bien. Yo creo que se merece un recuerdo. Muy bien. Y el farolero. La farolera en este caso, para mí es María Jesús Montero. Evidentemente la ministra de Hacienda, no solo por la barbaridad que está haciendo dividiendo a los españoles con la financiación catalana que pretende y que no sé si sacará, sino por estrangular a la Comunidad Valenciana sin hacer llegar los flash que los necesitamos para pagar los servicios básicos que no podemos asumir y que nos ha obligado en la Comunidad Valenciana a acudir a un préstamo privado. Para mí esta señora es la farolera indiscutible. Absolutamente. Pues fíjense si hemos tratado temas, ¿eh? Hemos tratado unos cuantos temas esta noche en el Faro. Y a mí lo que de verdad me ponía era hablar del Santo Cáliz, que está hoy que está estos días en el Pirineo, ¿cómo se llama? San Juan de la Peña. En el monasterio de San Juan de la Peña, donde pasó ciento no sé cuántos años. Bueno, espero no equivocarme con las cantidades, igual la historiadora ¿Y eso es me un corrige. hecho probado? ¿Por qué? ¿Estuvo allí? Sí, hombre, sí. Y A ver, entonces habrá aquí ido... Nuestra historiadora dice que no. Que no, que... Hubo un catedrático llamado Ubieto, que fue catedrático de Historia Medieval, Sí. que siempre dijo que el Santo Cáliz era una paria de Medina Zaira. No, pero yo no estoy Que diciendo estaba- eso. Y no era sospechoso. No estoy hablando de nada. No estoy hablando de la, Sí que de la no. autenticidad o Hay un personaje sobre la que hay bastante consenso de que sí que es auténtico. Pero bueno, que estuvo en el Pirineo y se lo han llevado ahora
en fin, a hacer unos actos de hermandad y todo eso. Así que, pues nada. Entonces, otro programa, el culto a las reliquias. Otro día. Venga, Javier Domínguez, Gloria Marcos. No, perdón, Fernando me gustaría Bustelo, vamos. añadir una cosa muy rápida. Rápida. Y es un personaje, que es David Lafoz. ¿Quién es ese? Este señor es un señor de 20 y algo años que ha estado defendiendo el mundo de la agricultura y que fue uno de los primeros que estuvo en Valencia ayudando a La Habana y que sin embargo se ha suicidado por las presiones de Vale, pues ese también le mandaremos un gran farero en personaje otro que momento. tenemos Don que Vicente hablar. Ibor, Buenas muchísimas noches, gracias a los muchas cuatro gracias. y a ustedes, señoras y señores televidentes, gracias por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.